Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shalom Uraja, mis amados hermanos y hermanas en el Mashiach. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Hoy nos toca continuar con la lectura de las porciones de la Torá y hoy nos toca leer la porción Lech Lechá. Con corazones llenos de gratitud y expectación, nos reunimos hoy para sumergirnos en las profundidades de la palabra de Adonai. Específicamente, como dijimos, en la porción número 3, llamada Lech Lechá, que significa vete de forma ampliada, vete a ti mismo o vete por tu propia causa, que se encuentra en el libro de Bereshit, en Sefer Bereshit, capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 17, verso 27 inclusive. Esta porción, mis amados hermanos, es fundamental no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que hemos sido injertados en el olivo por la emuná en Yeshua, nuestro Mashiach. Aquí vemos el nacimiento de una nación escogida, el llamado de nuestro padre Abraham, más tarde llamado Abraham, y el despliegue inicial del plan redentor de Adonai que culmina en nuestro Adón Yeshua. La porción Lech Lechá narra la historia transformadora del llamado de Adonai a Abraham para que deje su tierra natal, Ur de los Caldeos, su parentela y la casa de su padre. Viaje a una tienda que Elohim le mostraría. Adonai le hace promesas monumentales. Haría de él una gran nación, lo bendeciría, engrandecería su nombre, sería una bendición, bendeciría a los que lo bendijeran y maldeciría a los que lo maldijeran. Y, crucialmente, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Los eventos principales de esta porción incluyen el viaje de Abraham a Canaán, la construcción de altares a Adonai, una hambruna que lo lleva a Egipto, a Misraim, donde miente sobre Sarai, su esposa, su regreso a Canaán y la separación de su sobrino Lot, la reafirmación de la promesa de la tierra, la guerra de los reyes donde Abraham rescata a Lot, su encuentro con el misterioso Melquisedec, el pacto entre las partes, donde Adonai revela proféticamente la esclavitud de Egipto, la eventual redención, el nacimiento de Ismael a través de Agar y finalmente la institución del pacto de la circuncisión Brit Milá como señal física de la relación de pacto, junto con el cambio de nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y Sarai a Sara, princesa. El contexto histórico nos sitúa después de la dispersión de Babel. La humanidad se había alejado de Adonai, sumiéndose en la idolatría. Ur de los Caldeos era un centro de paganismo. En medio de esta oscuridad espiritual, Adonai soberanamente, más bien dicho, elige a un hombre, Abraham, para iniciar un nuevo camino. Un linaje a través del cual él revelaría su carácter, su Torah, y finalmente traería al Redentor del mundo, Yeshua HaMashiach. Desde el inicio, esta porción resuena con ecos mesiánicos. El llamado a Abraham a salir, Lech Lechá, es un prototipo del llamado de Yeshua a sus discípulos a dejarlo todo y seguirle, como menciona Mateo 4, 18 a 22 y Lucas 9, 23. La promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra apunta directamente a Yeshua, la simiente de Abraham, a través de la cual la bendición de la salvación llega a los judíos y gentiles por igual. Eso está en Gálatas 3, 8, 14 y 16. El viaje de fe de Abraham, con sus triunfos y tropiezos, prefigura el camino de todo creyente que confía en las promesas de Adonai cumplidas en Yeshua.
Hermanos amados, la porción de esta semana se encuentra en el Sefer Bereshit, como dijimos, capítulo 12, verso 1, hasta el capítulo 17, verso 27. Amados hermanos, como lo hacemos todas las semanas en esta serie llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Les motivo entonces a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras para juntos comenzar esta hermosa lectura y reflexión de la porción número 3, Lech Lechá. Vamos entonces, mis amados hermanos, a la Torah de Adonai. Bien, vamos a leer entonces el capítulo 1, versículo 1 del capítulo 12, que dice, bien, dice entonces, ahora Adonai dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bien. Este, mis hermanos, es un mandato divino radical. Requiere que Abraham abandone toda su seguridad conocida, geográfica, familiar y cultural. Es un llamado a una fe absoluta, en una promesa futura y en un Elohim que apenas comienza a revelarse. Implica dejar atrás la idolatría de Ur y confiar plenamente en la guía de Adonai. Este llamado es un poderoso paralelo al llamado de Yeshua a sus discípulos. En Mateo 4:19, Yeshua le dice a Kefa y a Andrés, venid en pos de mí. Y en Lucas 9:23 declara y dice, yo se lo voy a leer, dice, entonces dijo a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, olvídese de hacer lo que quiera, tome su posta cada día y sígame. Esta versión de la Torah viviente dice también, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Amén. Hermanos amados, Lech Lechá, el Lech Lechá, ese salir de Abraham, es el prototipo del llamado a dejar nuestra tierra, es decir, el viejo hombre, el pecado, las seguridades mundanas, etc., para seguir a Yeshua hacia la tierra prometida del reino de Adonai y la vida eterna. Hebreos 11:8 nos dice que por la emuná Abraham vino al ser llamado, obedeció, dice, saliendo para un lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Bien, este versículo, hermanos, revela la soberanía y la iniciativa de Adonai en la redención con Adonai. A menudo, hermanos, esta relación que tenemos con Adonai a menudo requiere separación de lo que no es familiar, de nuestras familias, ¿verdad? Y además es el lugar cómodo para entrar en su propósito divino. Revela a un Adonai que guía y provee pidiendo confianza incluso cuando el camino no está claro. Amén. Bien, vamos ahora a leer Bereshit 12:3. Bereshit 12:3. Bien, ¿qué nos dice acá? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias, Mishpachot de Adama, de la tierra, ¿verdad? Esta, mis hermanos, es la cúspide de las promesas iniciales. Establece una conexión inseparable entre el destino de Abraham y sus descendientes, es decir, Israel, y el plan de Adonai para toda la humanidad. La bendición no es solo para Abraham, sino a través de él para el mundo entero. El apóstol Shaul, Rab Shaul, cita directamente la esencia de este versículo en Gálatas 3:8. Leamos Gálatas 3:8. Vamos a ver Gálatas 3:8.
Vamos a ir a Gálatas 3:8. Bien, ¿qué nos dice? Porque Elohim sabía de antemano que las naciones serían justificadas por la emuná, por la fe que proclamó Abraham, como se dice en las Sagradas Escrituras, en ti todas las naciones serán bendecidas, ¿verdad? Shaul aclara entonces en Gálatas 3:16 que la simiente, es decir, la descendencia a la que se refiere principalmente las promesas, es singular. El Mashiach Yeshua, ¿verdad? Por lo tanto, la bendición universal prometida a Abraham se cumple en Yeshua, quien a través de su muerte y resurrección ofrece salvación y reconciliación con Yud-Heh-Vav-Heh a todos los pueblos, judíos y gentiles. En este punto, mis amados hermanos, les sugiero que puedan leer también Hechos 3 de 25 a 26. Vemos acá la revelación del corazón universal de Adonai, ¿verdad? Desde el principio, su plan no era exclusivo, sino inclusivo, destinado a restaurar la bendición perdida en el Edén a toda la humanidad. Muestra que la elección de Israel no era un fin en sí mismo, sino un medio para llevar la luz en la salvación a través del Yeshua, para que llegue a todas las naciones. Bien, leamos ahora Bereshit 12:17. Bereshit 12:17. Pero Adonai, dice, hirió a Faraón y su casa con grandes y severas plagas a causa de Sarai, la esposa de Abraham. Bien. A pesar del temor y la falta de fe de Abraham, al vertir sobre Sarai en Egipto, Adonai interviene milagrosamente para protegerlo, y por ende proteger la integridad de la promesa mesiánica que vendría a través de su linaje. Este evento ilustra la fidelidad de Adonai incluso cuando su pueblo falla. Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, la protección divina sobre Sarai prefigura la protección soberana de Yud-Heh-Vav-Heh sobre el linaje mesiánico a lo largo de la historia, asegurando el nacimiento de Yeshua. También nos recuerda que, aunque somos llamados a la integridad, la gracia de Adonai y su fidelidad a sus propósitos redentores son mayores que nuestras debilidades. Demuestra la santidad del pacto matrimonial y la seriedad con la que Adonai guarda sus promesas. Revela a un Adonai que es protector y celoso de sus planes redentores. Aunque Abraham actuó por miedo, Yud-Heh-Vav-Heh actuó por fidelidad a su propia palabra y propósito. ¿Amén? Bien. Bereshit 13:14. Bereshit 13:14. Y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se había ido de su lado, mira por todo alrededor de ti, desde donde estés, al norte, al sur, al este y al oeste. Vamos a leer, perdón, el 13:4, me he adelantado. 13:4. Me adelanté un poco, o sea, el 13:4. Bien. Cuando primero había edificado el altar, y allí Abraham invocó el nombre de Adonai. Disculpas, hermanos, me adelanté con el versículo. Bien. Entonces, decíamos que después de su experiencia, ¿verdad?, comprometedora en Egipto, Abraham regresa a la tierra prometida y específicamente al lugar donde había construido un altar anteriormente, en Betel y Jai. Este acto simboliza un retorno a la comunión,
la adoración y la dependencia de Adonai. Esto resuena con el concepto de teshuvah, de arrepentimiento y restauración. Cuando nos desviamos, como la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor, eso se describe en Apocalipsis 2, del 4 al 5, el camino de regreso implica recordar de dónde habíamos caído, arrepentirnos y volver a las primeras obras, la adoración sincera y la invocación del nombre de nuestro Adón. Romanos 10:13 nos recuerda que todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo, ¿verdad? Entonces, volver al altar es volver al lugar de encuentro con Yeshua, nuestra expiación y nuestro intercesor. Subraya la importancia de la adoración y la comunión continua con Yud-Heh-Vav-Heh. Muestra que después de un fracaso es posible y necesario regresar a Adonai, reafirmar nuestra emuná y reanudar nuestra relación con Él, ¿verdad? Ahora bien, el altar representa un lugar de encuentro, de sacrificio, en nuestro caso, el sacrificio vivo de Romanos 12:1 y nuestra dependencia total de Adonai. ¿Amén? Bien, vamos a leer ahora capítulo 13, versos 14 y 15. Ahora sí, yo me estaba adelantando. Entonces, 13, 14 y 15. Bien. Bien. Y Adonai dijo a Abraham, después de que Lot se había ido de su lado, mira por todo alrededor de ti de donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves yo la daré a ti y a tu cera para siempre. Amén. Bien. Inmediatamente después de que Abraham cediera generosamente la elección de la tierra a Lot, quien escogió la llanura del Jordán, aparentemente más fértil pero cercana a Sodoma, Adonai reafirma y expande su promesa, ¿verdad?, sobre la tierra de Abraham. La separación de Lot fue necesaria para clarificar el linaje de la promesa. La promesa de la tierra tiene una dimensión física, la tierra de Israel para el pueblo judío, y una dimensión espiritual y eterna. Hebreos 11, 9, 10 y 13 y 16 nos dice que Abraham y los patriarcas vivieron como extranjeros en la tierra prometida. Porque esos versículos dicen porque esperaban en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yud-Heh-Vav-Heh. Para los creyentes en Yeshua, la promesa terrenal apunta a una herencia celestial incorruptible, como dice 1 de Pedro 1:4, y a la esperanza de la nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21 del 1 al 2. Yeshua mismo, mis hermanos, dijo en Mateo 5:5 que sean bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿verdad? Refiriéndose tanto a la bendición presente como al reino venidero. Demuestra la fidelidad de Adonai y además de su generosidad, ¿verdad? Incluso cuando Abraham actúa con abnegación, Adonai lo recompensa reafirmando su pacto. Muestra que Adonai a veces permite separaciones dolorosas para cumplir sus propósitos más elevados y purificar el camino de la promesa. La perspectiva hasta el olam, o sea, para siempre, introduce una dimensión eterna del plan de Yud-Heh-Vav-Heh. Bereshit 13, 17, 18. Bereshit 13, 17, 18. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te la daré a tu cera para siempre. Abraham movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros de Mamre, que están en Hebrón. Allí él edificó un altar para Adonai. Bien. La respuesta de Abraham a la renovada promesa de Adonai es establecerse en un lugar específico, Hebrón, que se volvería muy significativo en la historia de Israel, y una vez más construir un altar. El altar, mis hermanos, es un símbolo constante de su relación con Adonai,
un lugar de adoración, comunión y recuerdo del pacto. Este acto de construir un altar es paralelo a la vida de adoración y consagración a la que somos llamados en Yeshua. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradables a Elohim, que es vuestro culto racional. Es decir, nuestra vida entera debe ser un altar, mis hermanos, donde ofrecemos adoración, oración y servicio a Adonai en el nombre de Yeshua. Por su parte, Hebreos 13:15 habla de ofrecer siempre a Adonai, por medio de él, o sea, de Yeshua, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Amén. La construcción recurrente de altares por parte de Abraham enfatiza que la fe genuina se expresa en adoración y comunión activa con Yud-Heh-Vav-Heh. Revela que nuestra respuesta a las promesas y la fidelidad de Adonai debe ser la gratitud, la dedicación y el reconocimiento público de su señorío. Establecerse en Hebrón también muestra un paso más en la toma de posesión de la promesa por emuná, por fe. Amén. Bien, vamos a leer ahora el capítulo 14, versos 17 y 18. 14, 17 y 18. Capítulo 14. Bien. Entonces dice, después de su regreso de matar a Kedor Laomer y los reyes con él, el rey de Sedom salió a recibirlo en el valle de Shabé, también conocido como el Valle de los Reyes. Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era cohen del Elión, el poderoso Altísimo. Bien. Tras la victoria de Abraham sobre los reyes invasores, aparece esta figura enigmática, Melquisedec, el rey de Shalem, probablemente Jerusalén, y era sacerdote de Elión, del Elohim Altísimo. Su aparición es abrupta y significativa, bendiciendo a Abraham en nombre del Elohim Creador. Melquisedec es una de las figuras tipológicas más importantes del Tanaj que apuntan a Yeshua. El libro de Hebreos, especialmente los capítulos 5, 6 y 7, desarrollan extensamente este paralelo. Hebreos 7, del 1 al 3, lo describe como el rey de justicia y el rey de paz, sin genealogía registrada, prefigurando la naturaleza eterna y superior del sacerdocio de Yeshua, que no se basa en el linaje levítico, sino en un orden divino y eterno. El pan y el vino que ofrece pueden verse como una sombra de la cena del Adón, instituida por Yeshua, que leemos en Mateo 25, de 26 al 29, donde vemos que el pan y la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Revela que Adonai tenía testigos fieles incluso fuera del linaje inmediato de Abraham. Introduce un sacerdocio anterior y en cierto sentido superior al arónico, basado en la justicia y en la relación directa con Yud-Heh-Vav-Heh. Afirma a Yeshua como nuestro sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, como describe Hebreos 6:20, que intercede por nosotros y nos ofrece la verdadera justicia y paz con Adonai. Bien. Bereshit 14, 19 y 20. Bereshit 14, 19 y 20. Y dice entonces, y así que él lo bendijo de esta forma: bendito sea Abraham de Elión, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Elión, el que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham le dio una 10ª parte de todo. Melquisedec, vemos acá que bendice a Yud-Heh-Vav-Heh por la victoria de Abraham, reconociendo al Elión como la fuente de poder. En respuesta a esta bendición y reconocimiento sacerdotal, Abraham le da el diezmo, maaser, de todo el botín recuperado. Este es el primer registro de diezmo que se tiene en la Torá. El acto de diezmar a Melquisedec es utilizado en Hebreos 7, 4, 10
para argumentar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec y por ende el de Yeshua sobre el Levítico, ya que el Leví, en cierto sentido, diezmó en Abraham, ¿verdad? Para los creyentes de Yeshua, el principio del diezmo y las ofrendas se transforma de una ley específica bajo el pacto mosaico a un principio de generosidad gozosa y proporcional, como no menciona 2 Corintios 9, 6 y 7, como respuesta a la gracia de Adonai y en reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Él y pertenece a Él. Damos en apoyo a la obra del reino y como un acto de adoración a nuestro gran sumo sacerdote Yeshua. Enfatiza la soberanía de Elohim, el Elión, sobre todos los poderes terrenales y la importancia de reconocerlo como la fuente de toda victoria y de provisión. El diezmo de Abraham es un acto de fe, gratitud y sumisión a la autoridad sacerdotal divinamente reconocida en Melquisedec, prefigurando nuestra relación con Yeshua, a quien le debemos todo, es decir, absolutamente todo, ¿verdad? Bien, Bereshit 15:1. Bereshit 15:1. Algún tiempo después, la palabra de Adonai vino a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. Amén. Después de la batalla y su rechazo a tomar botín del rey de Sodoma, demostrando de esa forma su confianza en Adonai y no en las riquezas terrenales, Abraham podría haberse sentido vulnerable o inseguro, por decir algo. Yud-Heh-Vav-Heh se le aparece en una visión para reafirmar su protección, ¿verdad? Es hermoso esto. Yo soy tu escudo, le dice, y su promesa, tu recompensa será muy, pero muy grande. Esta promesa, hermanos amados, resuena profundamente para nosotros creyentes en Yeshua. Yeshua nos dice en Yohanan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados hermanos, Él es nuestro escudo contra los ataques del enemigo, ¿verdad? Como menciona Efesios 6:16, que habla del escudo de la fe, de la emuná. Además, Él mismo es nuestro mayor galardón. Rab Shaul, en Filipenses 3:8, dice, anoten Filipenses 3:8, yo se lo voy a leer, dice, no solo eso, sino que yo considero todo como pérdida, comparado con la excelencia del valor supremo de conocer al Mashiach, Yeshua, como mi Adón. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Mashiach. Amén. Esto revela la ternura y el cuidado personal de Adonai por sus siervos. Él conoce nuestros temores y ansiedades y nos ofrece su presencia como máxima seguridad y recompensa, ¿verdad? Enfatiza que la verdadera riqueza y protección no se encuentran en el mundo, sino en Adonai mismo. Bien. 15:5-6. Bereshit 15:5-6. Entonces, dice, él lo llevó afuera y le dijo: mira el firmamento y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, tu cera será tan numerosa. Y creyó Abraham en Elohim, y él se lo contó por justicia. Amén. Qué hermoso está ese versículo. Hermanos, este es un versículo cumbre en toda la Escritura. A pesar de no tener hijos y ser avanzado de edad, Abraham cree en la promesa de Adonai de que su descendencia sería incontable, como las estrellas además. Esta emuná, que es una fe obediente, de mucha confianza y activa además, en la palabra de Adonai, fue lo que Adonai consideró como tzedaká, como justicia, como rectitud. Este versículo es la piedra angular de la doctrina de la justificación por la emuná, central en las enseñanzas de Rab Shaul, de Pablo. En Romanos 4:3, 20:24 y Gálatas 3:6, Shaul
cita Bereshit 15:6 para demostrar que la justicia delante de Adonai no se obtiene por obras de la ley, sino por creer en sus promesas, las cuales se cumplen plenamente en Yeshua. Nuestra emuná en Yeshua, en su muerte expiatoria y en su resurrección, es lo que Yud Hei Vav Hei nos acredita como justicia. Romanos 3, 21, 26 está escrito eso. Jacob, Santiago, complementa esto en su libro, en el capítulo 2, verso 23, mostrando que la fe genuina se demuestra por obras como lo hizo Abraham. Establece el principio fundamental de la salvación por gracia y mediante la fe. La justicia no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo, sino un regalo de Adonai que se recibe al confiar su palabra y su provisión, culminando en la obra de Yeshua. Revela que el corazón de la relación de pacto es la confianza mutua. Adonai, hermanos, es fiel. Fiel a su promesa y nosotros respondemos con emuná, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a leer los versículos 12 al 14 de Bereshit 15. Entonces, 12 al 14 de Bereshit 15. 12 al 14 de Bereshit 15. Bien. Dice, cuando el sol estaba poniéndose, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Horror y gran oscuridad vinieron sobre él. Entonces Elohim dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Bien. Durante la solemne ceremonia del pacto entre las partes, Adonai revela a Abraham no solo la certeza de la promesa, sino también el difícil camino que seguiría su descendencia: exilio, esclavitud y opresión en Egipto, antes de la liberación y el regreso a la tierra prometida. Esta profecía prefigura el patrón de sufrimiento y redención que a menudo marca la experiencia del pueblo de Adonai. Más profundamente, la esclavitud en Egipto es un tipo de la esclavitud al pecado de la cual Yeshua vino a liberarnos, como dice Yohanan 8, 34 al 36. La redención de Egipto por el poder de Adonai, especialmente a través de la sangre del Cordero Pascual, es un claro presagio de nuestra redención del pecado y la muerte a través de la sangre preciosa de Yeshua, el Cordero de Elohim. La promesa de salir con grandes riquezas puede verse espiritualmente en las riquezas de la gracia y la herencia que recibimos en nuestro Mashiach Yeshua. Demuestra la presencia y soberanía de Yud Hei Vav Hei, ¿verdad?, sobre la historia, incluso sobre los periodos de sufrimiento. Revela que el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Adonai puede incluir pruebas y dificultades, pero su propósito redentor prevalecerá. Afirma que Adonai es un juez justo que interviene para liberar a su pueblo y juzgar a sus opresores. Bereshit 17:1. Cuando Abraham era de 99 años de edad, Adonai se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto, íntegro en las pruebas. 13 años después del nacimiento de Ismael, Adonai se revela a Abraham con un nuevo nombre: El Shaddai, Dios Todopoderoso, omnipotente, sustentador, reafirmando su capacidad para cumplir la promesa a pesar de la avanzada edad de Abraham y Sarai, junto con la inminente promesa de Isaac. Viene un llamado a una integridad y una caminata más profunda con Adonai. Anda delante de mí y sé perfecto, íntegro, completo, es decir, tamim.
El Shaddai, amados hermanos, nos recuerda que para Adonai no hay nada imposible. Un consuelo fundamental para los creyentes que enfrentan situaciones humanamente imposibles. El llamado a ser tamim, es decir, perfecto e íntegro, es elevado por Yeshua en el Sermón del Monte. En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección, amados hermanos, no es impecabilidad, sin pecado, porque solamente lo logró Yeshua, ¿verdad? Sino se trata de madurez espiritual, de integridad, esa integridad del corazón, ¿verdad? Y de llevar una vida de obediencia y dependencia total de Adonai, hecha posible por la obra de Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Es obra que trabaja en nosotros. Revela la omnipotencia de Elohim, de El Shaddai, como una base para nuestra emuná y obediencia. Muestra que la relación de pacto con Adonai implica un llamado a la santidad y a una vida conscientemente en su presencia, porque le dice: anda delante de mí. La integridad, también, mis hermanos, es la respuesta adecuada al Elohim Todopoderoso que cumple sus promesas. Amén. Bereshit 17:7. Dice: yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, Targum Jonatán, y tú, junto con tu cera después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu cera después de ti. Amén. Adonai entonces formaliza su relación con Abraham y sus descendientes a través de Brit Olam, de un pacto eterno, de un pacto perpetuo, ¿verdad? La esencia de este pacto es la relación mutua. Yo seré tu Elohim y tú y tu descendencia serán mi pueblo. La naturaleza eterna de este pacto encuentra su cumplimiento y expansión en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, mediado por Yeshua. Hebreos 13:20 nos dice que habla de Elohim, de Shalom, que resucitó de entre los muertos a nuestro don Yeshua, el gran pastor de las ovejas, a través de la sangre del pacto eterno. Este nuevo pacto, profetizado en Jeremías 31 al 34, no anula el pacto con Abraham, sino que lo cumple y lo abre a todos, judíos y gentiles, los que ponen su emuná en Yeshua, la simiente prometida. A través de Yeshua, Yud-Heh-Vav-Heh se convierte en nuestro Elohim y nosotros nos convertimos en su pueblo, de una manera nueva pero mucho más profunda. Con la Torah escrita en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Destaca la fidelidad inmutable de Adonai y la naturaleza duradera de sus promesas y su relación de pacto. Revela el deseo profundo de Yud-Heh-Vav-Heh de tener una relación íntima y continua con su pueblo a través de las generaciones. La promesa Yo seré tu Elohim es el corazón de las buenas nuevas de la Besorá y la mayor bendición del pacto. Bereshit 17:10-11. Bien, dice: aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tú y tu cera, después de ti por tus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Será circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú. ¿No, verdad? Adonai instituye la circuncisión, el Brit Milá, como la señal física visible del pacto con Abraham y sus descendientes varones. Era una marca permanente en la carne que identificaba a la persona como parte del pueblo del pacto. El Brit Hadashah reinterpreta la circuncisión física enfatizando la necesidad de una circuncisión del corazón. Rab Shaul, acompáñame a leer esto, Rab Shaul, capítulo 2, 28-29, vamos
Vamos a leer Romanos 2, 28, 29. Vamos a leer Romanos 2, 28, 29. ¿Qué nos dice? Pues el Yehudí genuino no es el que simplemente es Yehudí externamente. Tampoco la circuncisión verdadera es la que se ve en la carne. Pero un Yehudí real es alguien que lo es interiormente y la circuncisión es del corazón, espiritual y no literal, cuya alabanza no viene de los hombres, sino de Elohim. Amén. Y Colosenses 2, 11, 12 dice, Colosenses 2, 11, 12, vamos a buscar Colosenses. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión que no se hace a mano al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza pecaminosa a través de la circuncisión del Mashiach. Fueron sepultados juntamente con él al haber sido sumergidos en Tevilá y juntamente con él también fueron resucitados por la fe de Adonai que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Amén. Para los creyentes en Yeshua, mis amados hermanos, la verdadera señal del pacto es la transformación interior realizada por el Ruach HaKodesh a través de la emuná en el Mashiach, a menudo simbolizada exteriormente por la Tevilá, es decir, la inmersión, lo que conocíamos como bautizo. Las señales del pacto son importantes como recordatorios visibles de la relación con Adonai y las responsabilidades que conlleva. Sin embargo, Adonai siempre ha mirado el corazón. La señal física apuntaba a una realidad espiritual más profunda, la necesidad de quitar la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, y vivir en novedad de vida, una vida nueva, ¿verdad? En Yeshua, hermanos amados, experimentamos la verdadera circuncisión espiritual que nos une al pacto eterno. Amén. Hermanos amados, la parashá Lech Lechá nos ofrece lecciones vitales para nuestra propia caminata en Yeshua, fortaleciendo nuestra emuná en Yeshua inicialmente. Abraham es llamado el padre de la emuná, descrito en Romanos 4, del 11 al 12. Su vida, hermanos amados, es un testimonio de confiar en Adonai a pesar de lo desconocido, de las demoras y las imposibilidades humanas, como por ejemplo tener un hijo en la vejez, en una altísima edad, ¿verdad? Como la tenía Abraham. De la misma manera, nosotros somos llamados a ejercer esa misma emuná, pero con una revelación mucho mayor. La fe en Yeshua HaMashiach, el Hijo de Elohim, la simiente prometida a Abraham. Fortalecemos nuestra emuná al recordar, hermanos, las promesas de Adonai cumplidas en Yeshua. El perdón de los pecados, la vida eterna, la presencia del Ruach HaKodesh, la esperanza de su retorno. Alimentamos nuestra emuná meditando en la palabra, la davar de Adonai, en el Tanaj y en el Brit Hadashah, viendo cómo Adonai fue fiel a Abraham y cómo lo es con nosotros en Yeshua. La fe de Abraham, que le fue contada por justicia, algo que leímos en Bereshit 15:6, nos asegura que nuestra fe en la obra redentora de Yeshua nos justifica delante de él. Es decir, debemos, como Abraham, elegir creer la palabra de Yud-Heh Vav-Heh por encima de nuestras circunstancias o sentimientos, ¿verdad? Enfrentamos nuestros Egiptos y reyes de Sodoma. Enfrentémoslos, pero no con temor o compromiso, sino confiados en que Yeshua es nuestro escudo y galardón sobremaneramente grande, ¿verdad? Como dice Bereshit 15:1. Desafiémonos a dar pasos de fe basados en la palabra de Yeshua, aunque no veamos el camino completo. Tal como Abraham salió sin saber a dónde iba, como leemos en Hebreos 11:8. El llamado Lech Lechá fue seguido por la acción de Abraham cuando nos dice en Bereshit 12:4, y se fue Abraham como Adonai le dijo, es decir, obediencia, ¿verdad? Su obediencia no fue para ganar el favor de Adonai, sino una respuesta al llamado y las promesas de Yud-Heh Vav-Heh.
De manera similar, nuestra obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados y vividos a través de las enseñanzas de Yeshua, no es legalismo para salvación, sino la expresión natural de nuestro amor y gratitud por la redención que hemos recibido gratuitamente de Él. Debemos vivir en obediencia. Yeshua mismo nos dijo en Yohanan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y Yohanan 14:21 también nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, nuestra obediencia fluye, mis hermanos, de una relación de amor. Implica andar delante de Él y ser íntegro, ser tamim, ¿verdad? Buscando vivir en santidad, no por nuestra propia gracia y fuerza, sino por el poder del Ruach HaKodesh, que mora en nosotros. Significa tomar decisiones diarias que honren a Yud-Heh-Vav-Heh, separándonos de las influencias corruptoras del mundo, ¿verdad? Como Abraham se separó de su sobrino Lot y rechazó las riquezas de Sodoma, ¿verdad? La obediencia incluye actos concretos como amar al prójimo, perdonar, buscar justicia, ser honestos y compartir las nuevas buenas de Yeshua. Es un caminar diario, paso a paso, siguiendo la guía del Ruach y su palabra. Debemos imitar su ejemplo, ¿verdad? El viaje de Abraham es una sombra de nuestro propio viaje como discípulos de Yeshua. Estamos llamados a salir de nuestra vieja vida y seguir a nuestro Maestro. Así como Abraham fue generoso con Lot, estamos llamados a ser pacificadores y generosos en nuestras relaciones. Debemos, hermanos, priorizar la unidad en el cuerpo del Mashiach. Abraham rechazó las riquezas de Sodoma para depender de Yud-Heh-Vav-Heh. Nosotros debemos tomar decisiones basadas en la confianza en la provisión de Adonai y los valores del reino, no en la codicia o en el temor. Nuestras elecciones deben reflejar que Yeshua es nuestro tesoro. Seguimos a Yeshua también en nuestro propósito de vida. Abraham vivió como peregrino, buscando la ciudad celestial. Nuestro propósito no es establecernos cómodamente en este mundo, sino vivir para la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh, construir su reino y esperar el retorno de Yeshua. Esto implica usar nuestros dones, tiempo y recursos para servir a Yud-Heh-Vav-Heh y a los demás. Como Abraham construyó altares, nuestra vida debe ser, mis amados hermanos, y debe estar marcada por la adoración constante, tanto personal como comunitaria, reconociendo a Yeshua como Adón y Salvador en todo momento, ¿verdad? Debemos ser hospitalarios como Abraham fue hospitalario. Veremos este aspecto con mayor detalle cuando estudiemos la Parashá Vayera. Sigamos su ejemplo y el de Yeshua, abriendo nuestros corazones y hogares a otros. Amén. Hermanos amados, ya a manera de conclusión, la Parashá Lech Lechá es una poderosa narración del inicio del cumplimiento del plan redentor de Adonai. Vemos el llamado a la emuná, la promesa del pacto, la elección de un pueblo y la visión de una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Todo esto apunta de manera inequívoca a Yeshua HaMashiach, pues Él es la simiente de Abraham por excelencia, en quien todas las promesas de Adonai son un sí y un amén, como dice 2 Corintios 1:20. Él es nuestro Melquisedec, nuestro sumo sacerdote eterno, ¿verdad? Él es el mediador del nuevo pacto, sellado con su propia sangre, que nos ofrece la verdadera justicia por la fe y la circuncisión de nuestros corazones. Esta porción nos desafía a vivir como Abraham, ¿verdad? Ser peregrinos y extranjeros en este mundo, con nuestros ojos puestos en la promesa celestial, caminando por emuná y no por vista, en obediencia amorosa a nuestro Señor Yeshua. Nos invita a vivir en expectativa activa de su glorioso retorno, participando mientras tanto en la expansión de su reino, aquí en la tierra, siendo canales de su bendición para todas las familias de la tierra. Amados hermanos, que nuestra emuná sea robusta, nuestra obediencia sea gozosa y nuestro seguimiento de Yeshua sea íntegro y apasionado. Amén. Baruch atah Adonai,
Eloheinu melech haolam, beshem Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Shavua Tov. Buena semana a todos. Que la paz de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat. Shavua Tov.